Bueno, muy buenas tardes. Hola de nuevo a todos y a todas. Este vídeo lo grabo porque, bueno, como ya sabéis, este sábado pasado tuvimos la conferencia sobre los lácteos o sobre la leche en el Ataria. Sucedió una cosa en Vitoria que no suele suceder y es que salió el sol, hizo bastante calor. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso en Vitoria? Pues que casi todas las actividades que son en interiores, siendo un sábado por la mañana, pues suele estar muy relajaditas. Entonces, hubo una de las chicas que me escribió diciéndome que no había podido asistir o que no vino y que a ver si le podía explicar un poquito sobre qué había ido la conferencia. Así que bueno, no voy a contaros todo al pie de la letra, pero sí que me gustaría explicaros un poco a grandes rasgos lo que más impacta, que es un poco pues bueno, de qué está compuesta la leche, qué sustancias tiene o nutrientes que nos generan problemas, por qué y qué otros sustitutos existen. Así que bueno, vamos a pasar directamente a esta imagen que a mí me encanta porque resume un poco todo el concepto de alimentación, no solo con la leche o los lácteos. No nos nutrimos de aquello que comemos, nos nutrimos de aquello que asimilamos y esto pocas veces se tiene en cuenta, porque cuando hay un digestivo débil o un alimento que por lo que sea venga sin enzimas necesarias o sin los nutrientes adecuados, pues puede ser que genere más problemas y además no nos nutra, al contrario, nos desnutre. Entonces, bueno, hablando más de la leche ya, más en concreto, ¿qué es lo que tiene la leche de vaca? La leche de vaca tiene proteína animal, hormonas, grasas, colesterol, virus, bacterias y pesticidas. Pero más concretamente, ¿qué hay en la leche de vaca? Bueno, hay una parte importante que son las proteínas, pero dentro de esas proteínas están las caseínas y las lactoalbúminas. Otra parte importante, que son los hidratos de carbono, es decir, la parte más del azúcar de la leche, es la lactosa, que es el 49 gramos dentro de un litro. 25 gramos son los lípidos, pero de esos lípidos el 98% son triglicéridos. Y lo que queda son sales minerales. Bueno, hasta aquí vamos bien. Bien, ¿qué ocurre con la leche de vaca? Y esto voy a intentar resumiroslo fácilmente, aunque os ponga las diapositivas. Bueno, la leche de vaca, vosotros sabréis que se venden cuajadas de leche de vaca. Si nosotros quisiéramos hacer una cuajada con la leche materna humana, sería imposible, porque la concentración de suero, es decir, de proteínas, es súper diferente. Y en ese suero es donde, digamos, que están esa parte, bueno, en ese suero, en esa parte de las proteínas es donde se concentran los nutrientes que son más problemáticos a la hora de absorción nuestra, humana. Vale, y están relacionados con la parte de las proteínas. Por eso una leche de vaca tiene la capacidad de hacerse cuajada, de cuajarse, porque tiene un nivel de proteínas importante, que es bastante diferente al humano. Vale, esas proteínas habíamos dicho que estaban compuestas por caseína y lactoalbúminas, y la caseína es la responsable de cuando yo tengo una acidez. Hay mucha gente que me dice, ojo, es que yo tengo reflujo o acidez, me suben como ardores y me bebo leche o me tomo un yogur y me calma. Qué maravilla. Claro, a un corto plazo, o sea, instantáneo, sucede así. Esa caseína tiene la capacidad, es la responsable de neutralizar los ácidos a muy corto plazo. Pero ¿qué ocurre? Que luego a medio o largo plazo genera problemas de digestiones difíciles. Ataca también a otros órganos porque los sobrecarga. ¿Y por qué los sobrecarga? Porque no tenemos las enzimas necesarias para descomponer esa sustancia. Otra cosa que sucede con la leche de vaca es que el equilibrio ácido-alcalino es totalmente opuesto al que tenemos en la leche humana. Entonces eso genera que acidifica nuestro pH y da muchísimos problemas. Yo siempre os digo, donde hay un pH ácido, se está generando, si ese pH continúa en el tiempo y no se corrige, siempre se generan
problemas digestivos y enfermedad. Y se empieza por problemas digestivos, pero puede ir a mucho más y ataca en cada cuerpo, en aquella parte que es más débil de cada uno de nosotros. Otra de las características que tiene es que la leche de vaca a un nivel de composición nutricional está preparada para que haya un desarrollo súper potente de los huesos y los músculos. Y lo vamos a ver después. Vale, ¿qué ocurre en la leche materna? Pues que no tiene nada que ver a la leche de vaca. Había un señor el otro día en la conferencia que me decía, es que todo lo que me estás contando es todo lo contrario a lo que me han contado siempre. Sí, bueno, no es que sea todo lo contrario. Yo os lo digo de corazón y os hablo de experiencia propia, personal, que yo he sido una niña asmática, súper asmática, en la que me han tenido que llevar a urgencias muchísimas veces a ponerme la mascarilla, en la que he tenido que tomar medicaciones que yo parecía que tenía 90 años, de lo que me ahogaba. Y a mí no me contaron esto, pero yo lo fui aprendiendo y lo he comprobado en mi cuerpo. Pero no solo eso, es que lo he podido comprobar en otras personas que han pasado por consulta y siguen pasando, y personas a las que yo se lo recomiendo y me dicen que efectivamente funciona. El cambio, o sea, notan una mejoría abismal. Vale, no es que la alimentación ortodoxa que nos enseñan esté mal y sea lo contrario a lo que yo digo, no. Es que normalmente nos están vendiendo una alimentación muy analítica y muy sesgada, en la que yo cojo la leche, la meto en una probeta, la miro en una placa de Petri, la analizo las sustancias y de ahí deduzco que tiene mucho calcio, tiene ta. Y entonces, ¿qué pasa? Que la medicina actual se basa en ese análisis y en ese estudio científico y dice la leche de vaca tiene muchísimo más calcio, toma leche de vaca porque vas a tener más calcio. Y eso es real. ¿Qué ocurre? Que lo que no estudiamos es lo que sucede cuando ese alimento entra con sus características de pH nutricionales y todas las características que tiene, entra en contacto con las nuestras, con nuestra biología, con nuestro pH, con nuestras enzimas, con nuestro digestivo, en general con nuestro universo. Eso es lo que nos estudia. Por eso, cuando oímos cosas diferentes, no es que sean distintas, es que de alguna manera te está aportando más datos a lo que ya tienes. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la leche? Que claro, tú analizas la leche de vaca y efectivamente tiene 11,8 miligramos por litro y la leche humana 3,3. Entonces dices, joder, entonces lo que me estás contando no puede ser. Sí, es así. Tiene eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la leche humana está pensada para los humanos y eso significa que esa cantidad pequeña de calcio favorece que haya una absorción intestinal de los lípidos de la leche humana, que son los que nosotros necesitamos, que son el ácido linoleico, que lo que hace es ayudar a madurar y a cuidar el sistema nervioso central, que es, en nuestro caso, el sistema nervioso central para nosotros es cómo funciona nuestro cuerpo. Funciona por electricidad, es nuestro sistema nervioso central. O sea, el que mantiene nuestros nervios, nuestra electricidad interna. Vale, ¿qué ocurre? Que si yo estoy inflándome a leche de vaca, puedo introducir mucho calcio, pero vamos a ver si se asimila. Ahora lo veremos. Bueno, una de las diferencias abismales con el tema de la leche es que si os fijáis, cuando un ternero nace, en 47 días, es decir, más o menos un mes y medio, algo así, supera los 100 kilos, amamantándose con la leche de su madre, con la leche de vaca. Cuando un bebé nace, en 6 meses gana 7 kilos. Entonces, hay unas hormonas de crecimiento en la leche de vaca que son infinitamente mayores a las de la leche humana. Esto genera un desarrollo increíble. Por eso una vaca y un humano no se parecen absolutamente en nada, ni a un nivel físico ni a un nivel mental. Vale, ¿qué ocurrió? Y aquí no me voy a detener demasiado, que Louis Pasteur, este hombre científico maravilloso, se dieron cuenta de que en aquellos años de que la leche de vaca se empezaba a tomar como un alimento y quisieron hacer de alguna manera que todos esos microorganismos, virus, bacterias, colesterol, y, bueno, ciertos microorganismos patógenos que aparecían, intentaban hacer que desaparecieran o bueno, que se redujeran de manera suficiente para que al cuerpo
humano no le fuesen tan dañinos. Pero se dieron cuenta de que incluso en esos procesos ellos pasteurizaban, homogeneizaban o uperizaban, no sé si se dice así, hacían el proceso de esterilización a altas temperaturas y aún así, cuando tú te llevabas tu leche, como hoy día pasa, y esto sigue ocurriendo igual, tu cartón de leche a tu casa, en unos días y en unas horas los microorganismos empiezan a multiplicar, tanto los buenos como los malos. Es decir, ya hay una legislación a nivel de lácteos en la que se sabe que, no sé si son alrededor de 10.000 o 12.000, aumenta el número de microorganismos que va a aumentar, o sea, que van a crecer estando la leche incluso refrigerada y pasteurizada. Con lo cual, bueno, es imposible eliminar todos esos microorganismos patógenos, no se puede. Y se ha visto que unas de las enfermedades que tienen las vacas son producidas por Staphylococcus aureus, por la E. coli, la Escherichia coli, la salmonelosis, la leucemia, perdón, no la salmonelosis, y pueden aparecer en los lácteos y en los huevos. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso a veces se tiene cuidado en los restaurantes con las mayonesas, ¿no? Por el tema de los huevos y demás. Por todo esto, estas enfermedades que pueden contraer y que contraen a veces las vacas y que pasan a estos alimentos. Bien, se dieron cuenta de que, claro, la homogenización, perdón, pero es que se me va fatal esta palabra, genera una mejora en la textura de la leche, pero aumenta el riesgo de padecer ataques de corazón en personas que son muy consumidoras. ¿Por qué? Porque lo que hace es reduce casi 10 veces el tamaño de los glóbulos de grasa. ¿Y eso qué hace? Que entren partículas que no deberían por todos los intestinos, por las vellosidades intestinales. Entonces genera muchos problemas en las membranas de la mucosa del tejido cardíaco por este tipo de enzima que hay aquí. Vale, ¿cuál es el problema de todo esto? Nosotros cuando nacemos, cada bebé, todos los bebés tienen la renina gástrica. La renina gástrica es una enzima que lo que ayuda es asimilar la caseína, pero de la leche materna, no de la leche de vaca. ¿Qué sucede con esta enzima? Que con los años, no sé si alrededor entre 6 y 8 años, se va perdiendo la renina gástrica. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se desarrolla y empiezan a aparecer los dientes de leche, con lo cual ya no necesitamos tomar todo tan sólido, o sea, tan líquido, necesitamos empezar a masticar un poquito cositas blandas. Entonces, el cuerpo es muy sabio. Cuando hay un destete, los dientes empiezan a salir y salen, en nuestro caso, los de leche. Con lo cual, esta enzima se va diluyendo, se va perdiendo, ¿vale? No sucede lo mismo con la caseína de la leche de vaca, es decir, nosotros perdemos esta enzima, pero seguimos consumiendo un alimento que tiene una caseína de un animal de otra especie que no digerimos, no somos capaces de metabolizar. Vale, ¿qué ocurre con la caseína? La caseína es una sustancia viscosa tan pegajosa que se utiliza como pegamento en relojería y carpintería. Y si hay algún relojero o carpintero que escuche esto, por favor, que me lo confirme o que me pueda dar algún dato de esto. Bueno, pues esa caseína lo que hace es que se depositan todos los folículos linfáticos que rodean al intestino y entonces impiden la absorción de otros nutrientes y se empieza a generar problemas y alteraciones digestivas intestinales y fatiga crónica. Fijaros, folículos linfáticos. O sea, la linfa es la que se encarga en el cuerpo de eliminar todas las sustancias de desecho del organismo. Es súper importante que todos los folículos linfáticos se encuentren bien limpios para poder eliminar y hacer el trabajo que tienen que hacer. Pues esto los tapona. ¿Qué ocurre también con las caseínas? Bueno, que pasan un proceso, y os lo voy a resumir súper rápido. El cuerpo pone en mecanismo un sistema de anticuerpos bestial que pasa por el tracto digestivo, la sangre, el hígado, el bazo, alterando y agotando la energía de estos órganos a unos niveles bestiales, porque no consigue eliminar del todo esa sustancia tan pegajosa y que pasa tan rápido al torrente sanguíneo.
Vale, como consecuencia de esto que se generan un montón de patologías, entre ellas todo lo que tenga que ver con el circulatorio. Y esto os lo puedo asegurar yo porque yo padezco síndrome de Raynaud, porque yo en mis edades, pues bueno, de la infancia, adolescencia, consumía muchos lácteos, no leche, pero sí queso, yogur, que me encantan. Entonces, microisquemias, problemas circulatorios, lupus eritematoso, síndrome de Raynaud, todos los problemas circulatorios que podéis imaginaros. Pero es que no se queda ahí. Todo lo que tenga que ver con el tema renal, sobrecarga renal, nefrosis en niños que se están dando cada vez a más temprana edad, glomerulonefritis y trastornos renales a tutiplén. Vale. Problemas intestinales, millones. Inflamaciones de la mucosa gástrica, hiperpermeabilidad, que cuando se junta con el tema del trigo genera celiaquías, diarreas, dolores abdominales, mala absorción, reflujo, un montón de problemas a nivel digestivos. De ahí suelen partir, no siempre, pero bueno, otro problema importante es todo lo que tiene que ver con los líquidos del cuerpo. Altera muchísimo toda la composición de líquidos que hay en el cuerpo y genera otitis, sinusitis, rinitis, conjuntivitis, asma, alergias, dando mucosidades a todos esos niveles en bronquios, bueno, etc. En las mujeres genera problemas importantes porque esa caseína, esa mucosidad se suele acumular bastante en toda la zona femenina, generando tumores y otros problemas como cándidas, vaginosis, vaginitis, reglas y menstruaciones irregulares, dolores, bueno, muchas cosas. Diabetes infantil. Se han hecho un montón de estudios en los años 60 y se siguen haciendo conforme van pasando los años, que cada vez hay más insulinodependientes en niños. Esto me parece, bueno, tremendo, junto con esto, con el tema bueno, de las bebidas estas tan potentes, del consumo de azúcar, harinas, bueno, generan problemas infinitos. Vale, ¿qué ocurre? Que de las 25 proteínas presentes en la leche de vaca, bueno, de todas las proteínas presentes en la leche de vaca, 25 de ellas son antigénicas, es decir, tienen la capacidad de sobreestimular a unos niveles tremendos el sistema inmunitario. ¿Y qué hace el sistema inmunitario? Se vuelve loco. ¿Y qué hace? Muchas ocasiones genera enfermedades autoinmunes, como son el asma, el lupus, la artritis reumatoide y un montón más. Vale, ¿dónde están presentes estas caseínas? En las leches, en los quesos industriales y en los yogures. No nos quedamos cortos con esto, sino que además a todo esto se genera o aparece el tema de la intolerancia a la lactosa. Vale, ¿qué ocurre con esto? Porque el otro día me comentaba también un señor en la conferencia, jolín, es que a mí me han dicho que si yo dejo de tomarla, mi cuerpo no va a reconocer esa sustancia y luego la va a digerir peor. El cuerpo no tiene la capacidad, no tiene la enzima porque va desapareciendo de descomponer la lactosa. ¿Que haya organismos que lo tengan? Yo a día de hoy, con todo lo que estudio y leo sobre esto, no puedo deciros al 100% que igual efectivamente hay personas que toleran súper bien los lácteos y la leche. Sí que hay muchísimos estudios que aseguran que las personas que tienen un color de piel más blanco, más nórdicos, tienen muchísima más asimilación de los productos lácteos. Pero curiosamente hay muchos estudios donde aparecen que los países más consumidores de leche y lácteos en general es donde más problemas de huesos hay. Y ahora explicaremos el porqué de todo esto. Y tiene que ver con la parte del equilibrio ácido-alcalino. Pero vamos con la lactosa. ¿Qué ocurre con la lactosa? Es un disacárido de galactosa y glucosa. Vale, lo ideal es que ese disacárido pudiéramos nosotros tener la enzima que rompiera y partiera ese disacárido para que se asimilara de manera mejor. Pero ¿qué sucede? Pues que con los años se va perdiendo y desde muy jovencitos se pierden muy niños. Entonces, de ahí, ¿qué hacen? Pues sacan la leche sin lactosa, que no es que no lleve lactosa, es que tiene enzima lactasa.
le han añadido lactasa. ¿Para qué? Para romper esa molécula y que sea tolerante a nosotros. Pero aunque no contenga lactosa o la lactosa esté separada y sea más asimilable, sigue conteniendo caseína, es decir, nos va a generar muchísimos problemas. Bueno, vamos a ir con la parte de las grasas. ¿Qué ocurre con las grasas de la leche? Fijaros, en un litro de leche entera es como si comiésemos 33 lonchas de bacon. Y la gente dirá, ¡uf, qué barbaridad! Porque hay gente que me dice, jo, yo es que antes que comer carne grasa prefiero beber leche. Entendemos que como es un alimento blanco y líquido, pues que es menos calórico o menos denso para el cuerpo, y no es así. O sea, la grasa que hay en los derivados de la leche es bastante superior a la de las carnes más grasas. Tanto es así que un vaso de leche tiene 25 miligramos de colesterol y 5 gramos de bacon tienen 3 miligramos de colesterol. O sea, la leche puede contener bastante más colesterol que una carne. Bueno, ¿qué ocurre? Que en la industrialización, al hacer la homogeneización o pasteurización, esas grasas se volvieron más saturadas y pasaban al torrente sanguíneo con mucha más facilidad y sin digerir bien, sin haber roto todavía, sin haberse hecho la metabolización adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un vaso de leche entera nos comemos 8 lonchas de bacon, pero es que en un vaso de leche desnatada son 4, ¿vale? Son más bajas de grasa, hay menos colesterol, pero también hay menos vitaminas y minerales, porque es donde se acumulan en la grasa de la leche, pero sigue teniendo caseína. O sea, no nos quitamos el problema de la caseína. Bueno, todo esto sumado a que existen unas hormonas de crecimiento que son aquellas hormonas que os comentaba antes que consiguen hacer que un ternero en 47 días, se ponga a más de 100 kilos. Vale, son estas mismas hormonas las que consiguen calmar las úlceras del estómago, pero son las responsables del crecimiento de tejidos epiteliales en los cánceres. Tanto es así que ya existen medicamentos, como por ejemplo en algún medicamento para el asma que se llama tamoxifen, que dentro de ese medicamento existe un componente que inhibe esas hormonas de crecimiento. Bueno, también se ha visto que estas hormonas de crecimiento están relacionadas con un montón de tumores muy diversos, de mamas, de huesos, de riñones, de tiroides y unos cuantos más. ¿Por qué? Porque estas hormonas de crecimiento nosotros, los humanos, las tenemos en un porcentaje, pero muchísimo más pequeño. Pero claro, en la leche de la vaca ya están bastante más cantidad y no solamente eso, es que además hay veces que se les inyecta a las vacas un medicamento que se llama Bostin, creo que está ahí puesto, que lo que hace que es pues aumentar la producción de leche. Esto aumenta todavía muchísimo más los niveles de hormonas de crecimiento. Miraros, la naturaleza es bastante sabia. Como ya cualquier mamífero que tiene dientes, que se ha destetado, no suele consumir leche, pues la naturaleza se ha asegurado de que si tú comes un filete de carne, de ternera, de vaca, de buey, de animal, que tiene hormona de crecimiento también, lógicamente, pues la naturaleza se asegura de que esas hormonas de crecimiento ahí se puedan metabolizar bien. ¿Qué ocurre? Que en la leche no. ¿Por qué? Porque están pensadas para un lactante y para que una vaca lactante se desarrolle en el volumen y en el peso que necesita tener justo antes de que le salgan los dientes. No así como no pasa igual con un filete. Entonces, nosotros seguimos empeñándonos en consumir la leche de un animal que no tiene nada que ver en composición nutricional a nosotros. Bueno, ¿qué ocurre entonces y qué estamos tomando cuando tomamos lácteos? Un cóctel de hormonas tremendo. Hormonas pancreáticas, tiroideas, paratiroideas, adrenales, esteroideas, hipotalámicas, pituitarias y sexuales. Las sexuales suele ser alguna que se nota bastante en, por ejemplo, los chavales cuando tienen mucho acné o personas que aunque tengan más edad de la adolescencia, les sale mucho acné, muchos granos. Y porque ataca más a la parte de la progesterona. Y cuando ataca a los estrógenos, a lo femenino,
da muchísimos problemas y alteraciones del aparato reproductor femenino. Menstruaciones súper irregulares, o muy abundantes, o aparecen cuando quieren y desaparecen cuando quieren. Dolores muy potentes, miomas, endometriosis, tumores, bueno, un montón de cosas. Vale, existen un montón de fuentes de calcio que no son la leche. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento, de verdad. Yo sé que, a ver, es que este tema es delicado porque es verdad que nos perdemos en las palabras y a veces toco puntos que parece que la gente le sienta mal. Yo no pretendo meterme ni con los médicos, ni con el sistema sanitario, pues un poco sí, porque la verdad que yo creo que hasta los médicos son muy conscientes de que tenemos un sistema sanitario basado en una educación que ya está más pasada de moda que para qué. Cuando yo estudiaba nutrición, a mí también me dijeron que en una dieta tenía que haber no sé cuántos lácteos al día, mínimo 3. Bueno, y eso hoy día las universidades y en los institutos se sigue enseñando exactamente igual. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible que llevando la alimentación de la supuesta dieta mediterránea, que de mediterránea no llevamos nada, ya lo explico en otros vídeos, y haciendo esa pirámide nutricional tan maravillosa que nos ponen y haciendo todas las recomendaciones que nos pone la OMS y sabiendo que esto lo dice también la medicina, la OMS, los médicos y todo el mundo, que más del 90% de las enfermedades se pueden corregir, tratar y prevenir y mejorar, incluso sanar con los cambios de hábitos y alimentación? ¿Cómo es posible que en el año en el que estamos todavía estamos padeciendo tantísimas enfermedades que se pueden tratar, corregir y mejorar con la alimentación y los hábitos de vida? Entonces, ¿qué nos pasa con el tema de la necesidad de los lácteos? Y este es un tema súper importante. Ya hemos hablado que efectivamente los lácteos tienen calcio porque lo contienen. Entonces, no nos mienten cuando nos dicen eso. Es así. Pero ¿qué ocurre? Que el lácteo es el alimento más descalcificante que existe. Es decir, literalmente, cuanto más lácteos comes, más calcio orinas. Pierdes calcio. Porque el lácteo es un alimento ácido y nuestro pH es ligeramente alcalino. Esto supone que para que ese alimento internamente se pueda metabolizar y digerir y descomponer, todo nuestro intestino tiene que alcalinizarse para poder hacer esas funciones, porque en un medio ácido no puede hacerlas. ¿Y cómo lo hace? Pues aportando minerales que son los que alcalinizan. ¿Y de dónde los saca? De los huesos y los dientes. Es decir, problemas de huesos y de dientes. Bien, ¿cuál es el apego psicológico con el amamantamiento? Hay una parte emocional súper importante con el tema de los lácteos. Y es que cuando nuestra madre nos amamantaba, que no en todos los casos ha sido así, a veces nos amamantaba otra mujer y hay casos en que los niños no han sido amamantados, ya pasaban a biberón directamente. Pero como norma, habitualmente, la leche suponía no solo que era un alimento de un sabor dulce y nutricionalmente de unas características dulces que nutría la parte emocional, digestiva y mental y el sistema nervioso, sino que además nos generaba mucho calor humano, una parte de amor muy potente. Entonces, ¿qué supone que cualquier animal o humano se destete? Supone decir, por lo menos en los animales sobre todo, porque los humanos necesitamos todavía la parte materna y paterna y el cuidado y el alimento que nos den, ¿no? Los padres. Pero que un animal se destete supone que, oye, tú ya tienes dientes, tienes que masticar, no tienes que succionar y tragar. Tienes que empezar a comer alimentos y masticarlos. Ya eres maduro como para ir y buscar y elegir tu propio alimento. Además, aprendes de lo que yo hago y ves dónde yo como.
el ser humano es un poco diferente, porque cuando empezamos a sacar los dientes de leche todavía no somos capaces ni tenemos la independencia, la autonomía de ir a conseguir nuestro propio alimento. Pero sí tenemos que empezar a masticar, por eso se empieza a dar sólidos blanditos. Entonces, a un nivel psicológico, esto no quiero que levante ampollas, pero una persona que no acaba de soltar los lácteos y sobre todo la leche, es como que no ha hecho una maduración de su parte mental y emocional. Y esto os lo puedo decir con tranquilidad porque lo veo y lo he visto mucho en consultas, una persona que se alimenta a base de lácteos a diario de una manera potente, porque hay gente que dice, no, yo me tomo un cortadito un poco así, bueno, mancho, bueno, o de vez en cuando me hago un café o un colacao. No me refiero a eso, me refiero a una persona que consume lácteos de una manera potente, o sea, 1 litro al día, y hay gente que más. Bueno, pues yo os puedo asegurar que hay una relación a veces insana con la parte materna, de demasiado apego y de no querer soltar esas relaciones. Yo lo dejo ahí, no siempre tiene por qué ser así, a veces es todo lo contrario, es decir, yo me alimento de ese alimento que me aporta ese amor y esa ternura que no tuve y que no me dio mi madre, pero sí que suele haber una relación bastante, bastante potente con el tema materno. Entonces, ¿qué ocurre? Que es más importante que pensemos en cómo estamos perdiendo calcio que en el suministro, porque vais a ver que en nuestra dieta hay un suministro abundantísimo de calcio y seguro que a diario. Si te alimentas medianamente bien, lo tienes a diario. ¿Qué ocurre? Que yo conozco muchas mujeres que con el tema de la osteoporosis, porque empiezan con la menopausia o la pre, les empiezan a meter pastillas de calcio. ¿Y qué pasa? Que además les dicen que tomen leche a tope y lácteos a tope. Y entonces ellas están súper inflamadas, muchas con problemas digestivos, con desórdenes digestivos y además constantemente les da bajo el calcio, bajo el calcio, bajo el calcio, a pesar de medicarse. Están constantemente descalcificándose porque no paran de meter alimentos que acidifican y que descalcifican el medio, con lo cual no consiguen nada. Bueno, vamos a ver las opciones que hay. Y hay un montón, fijaros, pescados, mariscos, verduras, legumbres, frutos secos, semillas de sésamo. En 2 cucharadas de semillas de sésamo hay casi 100 miligramos de calcio, 98. Pero es que fijaros, en las sardinas, en 100 gramos de sardinas hay 400 miligramos. Langosta, bueno, a ver, esto es un poco especial, pero vamos a ver, por ejemplo, langostinos, gambas, 220. Almendras, 240. Alcachofas, 40. Cole, repollo, judía verde, cardo, espinaca, puerro. Pistachos, garbanzos, nueces, pasas, dátiles, aceitunas, lentejas, judías. Decidme, por favor, en qué dieta no aparecen estos alimentos. ¿En qué tipo de alimentación no hay nada de esto? Es que si comes unas nueces, algunas pasas, algunas almendras, si comes lentejas, garbanzos, algo de pescado azul, verduras de hoja verde, hay calcio, hay calcio. Es importante también el tema de la vitamina D para fijar el calcio, pero bueno, ahora no me voy a extender en eso. Y luego, ¿cuál es la otra opción? Millones y miles de opciones de bebidas vegetales. Que aquí para gustos los colores y también hay marcas que te pueden gustar más o menos y hay leches que vienen enriquecidas con calcio de algas, que es la más interesante, que se llama Lithotanium calcareum. El calcio de las algas es lo mejor. De hecho, yo te diría, si puedes consumir algas, también tienes calcio asegurado, segurísimo. Entonces, no os obsesionéis tanto por tomar calcio en pastillas, por tomar leche, que es que contiene calcio solo a nivel analítico, porque eso se está haciendo perder calcio realmente. Aseguraros, por favor, de no consumir alimentos que acidifican, y uno de ellos son los lácteos. Y esto yo no os pido que me creáis. Yo sé que va a haber mucha gente que me va a decir, bueno, sí, otra que vende humo. Vale, si no va contigo, no lo hagas, no lo creas. Me parece fenomenal. Cada uno es muy libre de elegir lo que quiere en su vida. Pero por favor, investigar en internet, porque esto realmente ya
los nutricionistas, no todos, pero muchos ya lo sabemos, o sea, ya se sabe, la medicina lo sabe. Lo que pasa que, bueno, sale más económico vender un montón de pastillas de calcio al año y mantener a la gente enferma y seguir manteniendo un montón de enfermedades que generan los lácteos, que son muchas, pero muchas, muchas, muchas. Usar el sentido común, de verdad, y no creáis si no queréis lo que digo, pero comprobarlo, comprobarlo. Y para comprobarlo tenéis que dejar este alimento entre 1 y 3 meses, porque si no, no notáis. Y yo os diría, si vais a dejar la leche, dejar los lácteos en general, y que si coméis, por ejemplo, 2 yogures al mes o 4 trozos de queso, 5 al mes, no os vais a morir. Pero si queréis hacer una prueba buena, entre 1 y 3 meses, dejar de consumir leche, tomar bebidas vegetales, consumir de esos alimentos que contienen calcio, que son muchísimos, y hacer la prueba en vuestro cuerpo, experimentarlo, de verdad, comprobarlo en vosotros mismos. No solo porque, a ver, yo os puedo decir que padezco síndrome de Raynaud y mi Raynaud ha mejorado. O sea, a mí se me hacían heridas solas que no, se me curaban, tardaban en curar 6 meses. Mi Raynaud no se ha curado del todo, pero yo no he tomado medicación nunca, os lo puedo decir, porque las medicaciones que dan para esto son unos vasodilatadores tremendos que te marean. A mí, por ejemplo, mi tensión es baja y me la dejaban por los suelos. Yo estaba todo el día agotada, mareada. Entonces, para mí, mi medicina es mi alimentación, mis hábitos de vida y muchas otras cosas, pero desde luego es mucho mejor siempre eliminar lo que genera el problema que empezar a añadir un montón de productos y medicamentos y hacer un batiburrillo que acabamos con el cuerpo intoxicadísimo y llegamos a la vejez que somos, bueno, o sea, que no hay por dónde cogernos. Tomando un montón de pastillas, destrozados de dolores. Y yo no digo con esto que no vayamos a tener enfermedades, porque el cuerpo humano, esto es una máquina que envejece y va a dar achaques a todo el mundo y a cada uno de su parte más débil o sus partes más débiles. Pero por favor, comprobarlo de verdad, comprobarlo en vosotros mismos y experimentar. La sensación que vais a tener a un nivel digestivo va a cambiar totalmente, a un nivel mental y emocional también. Y si además ya sufrís problemas como los que hemos hablado antes, de piel, de reacciones de mucha mucosidad, de sistema inmunitario muy bajo, de coger siempre muchas cosas, de catarros, de estar casi siempre enfermos, de hinchazón, de diarreas, de temas circulatorios o de huesos, os aseguro que vais a notar mejoría en cosas, de verdad. Pero como siempre digo, mira, comprobarlo, que seáis felices y espero que esto que os digo os sirva. Un abrazo.